Bueno, gente, continuamos. Alegato de apertura. Es una actividad fundamentalmente del litigante. Creo que en lugar de fundamentalmente, me parece que quedaría mejor fundamental del litigante, porque constituye la oportunidad para presentar su teoría del caso ante el tribunal. Por medio del alegato de apertura, los jueces tomarán por primera vez contacto con los hechos y antecedentes que fundamentan el caso. Eso es falso. Bien, los jueces leyeron y releyeron la etapa preliminar, la investigación penal preparatoria, el sumario, todos los antecedentes del caso, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no debería ocurrir. Bien. En el punto anterior dijimos que la teoría del caso es un ángulo, un punto de vista desde el cual mirar la prueba, en términos tales que si el juez la mira desde allí, verá ella lo que nosotros vemos. Y el alegato de apertura es por excelencia el momento para ofrecer ese punto de vista, para la apreciación de la prueba, el ángulo desde el cual leerla. Este es el momento para comenzar a configurar la disposición mental del juzgador hacia el caso y la prueba. Configurar la disposición mental. Bien, recuerden, no hay hechos, hay interpretaciones. Como complemento de lo señalado, muchos casos se ganan o se pierden con la exposición de la teoría del caso. La naturaleza humana es muy susceptible a hacer juicios permanentes con la primera información que recibimos. Por lo que la primera impresión que produce el relato o argumento que hacen los abogados puede tener más impacto positivo o negativo que la prueba misma. También he escuchado a un reconocido abogado decir que los juicios no los ganan ni pierden los abogados, sino es el resultado de la prueba producida. Bien, pero bueno. Por lo tanto, es necesario que los abogados aprovechen esta oportunidad para exponer con convencimiento la teoría de su caso, logrando captar la atención y el interés de los jueces al exponerle un resumen objetivo de los hechos y la prueba con la que cuentan. La exposición de la teoría también permite anticipar algunas debilidades propias que se tengan para explicarlas razonablemente a fin de quitarle impacto cuando éstas surjan en el juicio. La teoría del caso debe ser amena y realista, demostrándole al juzgador que estamos convencidos en la eficacia de nuestra prueba. La exposición debe ser clara, ordenada, sistemática y organizada. Generalmente se comienza haciendo una narración general de los hechos en forma cronológica. Luego se ataca o se critica de forma indirecta las alegaciones de la parte contraria para quitarle efectividad a las mismas. Si los hechos del caso lo permiten, es prudente terminar la exposición con un final climático para apelar a las emociones y comprometer al juzgador con nuestro caso. Si los hechos del caso lo permiten, es prudente terminar la exposición con un final climático para apelar a las emociones y comprometer al juzgador con nuestro caso. Esto me recuerda a una audiencia multipropósito de flagrancia ya hace unos años que se celebró tipo 23 de diciembre. ¿Sí? Y nada, dentro de todos los argumentos jurídicos, etcétera, 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 terminó finalizando mis últimas palabras fueron frente a un juez que la verdad es un juez de garantías excepcional, ¿sí? Excepcional. Y dada la fecha, que es proclive a los indultos, ¿sí? En Navidad,
cité que es una costumbre internacionalmente aceptada, ¿sí? Que para estas fechas se condonen, digamos, condonen es una palabra más referida a las deudas, pero se indulten, ¿sí? a ciertos detenidos o a ciertos condenados. Entonces alegué a ello y apelé que en sus manos tenía la posibilidad de que mi asistido pase la Navidad con su familia o solo encerrado en la celda. Y apelé a su misericordia. ¿Sí? Le dije, apelo a su misericordia. Y fue conmovedor. De hecho, yo mismo me emocioné y se emocionaron algunos que estaban presenciando la audiencia. Nada, eso, les cuento. ¿Por dónde andamos? Un final climático para apelar a las emociones y comprometer al jugador, con nuestro caso. El clima, el silencio, y se escuchaban esos ruidos que hacen la nariz cuando uno está llorando y tal vez moquea un poco. Era silencio absoluto y se escuchaban esos sonidos. Así que nada, puede servir. Seguramente se fue en libertad. En tales situaciones, los abogados modulan el tono de voz para darle emotividad al alegato que están haciendo. De hecho, yo me emocioné. Me emocioné con lo que estaba diciendo. Organización del ofrecimiento de prueba. La presentación de la prueba que hace cada parte se debe organizar, en lo posible, de forma tal que se pueda presentar un testigo impactante al principio y uno al final del turno de presentación de prueba de parte. Esto es importante en los casos donde tienen que declarar múltiples testigos para poder establecer los hechos y la actuación de la prueba vaya a tomar varios días. Si todos los testigos impactantes declaran al principio, el juzgador puede perder interés cuando posteriormente declaren los testigos que solo aportan aspectos técnicos o elementos sin importancia. Cuando el desfile de la prueba se torna monótono y aburrido, puede ocurrir que el juzgador no entienda o no capte todos los elementos que tratamos de establecer en el caso. También se debe organizar la presentación de los testigos para que los hechos se le presenten al jugador de forma cronológica tal y como ocurrieron. De lo contrario, puede ser que el jugador se pierda o no entienda correctamente los hechos. Bien. Examen de testigo. El principal objetivo de examen es extraer del testigo la información que requerimos para construir la historia o el trozo de la historia que éste nos puede proporcionar. Constituye la principal oportunidad de que dispone el litigante para probar su teoría del caso al tribunal. El examen nos permite relatar nuestra teoría del caso desde la prueba concreta y no de las puras afirmaciones del litigante que hasta el momento han sido solo una promesa. ¿Sí? El alegato de apertura en rigor de la verdad es una promesa. ¿Sí? Esa es una promesa hecha ante el juzgador, ya sea popular o técnico, por medio de la cual nos comprometemos a entregarles la información o los elementos que apoyan, como dice acá, nuestra afirmación, ¿sí? Nuestra teoría del caso. Y hay que cumplir con esa promesa. Objetivo del examen.
A. Solventar la credibilidad del testigo. Entregar elementos de juicio para convencer al juzgador de que ese testigo es una persona digna de crédito. B. Esto lo tenía muy claro una fiscal, en la cual al comenzar el interrogatorio le preguntaba, por ejemplo, al personal policial qué antigüedad tenía, dentro de la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? B. Acreditar las proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso. Aquellos hechos y detalles que apuntan a que la historia realmente ocurrió como lo señalamos. C. Acreditar e introducir al juicio prueba material, objetos y documentos. A través de la declaración de testigos, los objetos y documentos se acreditarán como tales y dejarán ser cuestiones abstractas, convirtiéndose en el objeto y documento del caso, cobran sentido en el relato general de nuestra teoría del caso. D. Obtener información relevante para el análisis de otra prueba. Resulta central para el abogado litigante pensar en cada examen, no solo teniendo en mente la información de cada testigo, que cada testigo puede entregar respecto de su propio relato, sino también la contribución que éste puede hacer al resto del caso considerando en su conjunto. Estrategias en el examen. Estrategias en el examen. Vamos a ver. Al preguntar, usar el lenguaje común e ir directo al punto. B. Formular preguntas que produzcan respuestas en orden cronológico. C. Dejar para el final las preguntas que produzcan una respuesta impactante sobre un aspecto importante o climático del caso. D. Preguntar detenidamente sobre los asuntos importantes y someramente sobre los menos importantes, o sobre los aspectos que no nos conviene se expongan en detalle. E. Adelantar debilidades de nuestros testigos para restarle impacto a las preguntas del contraexamen, cuando creamos probable que tal información llegará a conocimiento de nuestra contraparte. Tipo de preguntas. A. Preguntas abiertas. Tienen como fin invitar al testigo a formular respuesta en sus propias palabras sin que el abogado limite, restrinja o sugiera ciertas palabras para su declaración. Por ejemplo, ¿qué hizo? ¿En qué consiste? ¿Nos podría contar? B. Preguntas cerradas. Su propósito es invitar al testigo a escoger entre varias respuestas posibles, focalizando la declaración del testigo en aspectos específicos del relato. Por ejemplo, ¿qué marca es su auto? ¿De qué color era? ¿Cuál es el nombre de su hermana? Etcétera. C. Evitar las preguntas sugestivas, aquellas que incorporan su propia respuesta. Es decir, la respuesta a ellas está contenida en la propia formulación de la pregunta. Por ejemplo, ¿tenía el acusado un cuchillo en la mano? ¿La acusada tenía una mala relación con el occiso? D. Usar introducciones y transiciones para ubicar o orientar al testigo cuando estamos cambiando de tema. Por ejemplo, señor Vélez, ahora voy a preguntar acerca de las relaciones con el acusado, específicamente acerca de su relación profesional, etc. Contraexamen de los testigos. Y acá llevamos 13 minutos, cortamos porque si no nadie ve el video. El mouse.